Cada palabra permanece. Sin cortes, sin filtros, sin testigo. En segundos afuera. Lo que se dice queda grabado. Data corta para conocerlo un poco más. Su nombre es Juan Pablo de la Era, 49 años, padre de 3 hijas, docente y guardavidas. Todo eso. ¿Cómo andamos, Juan? ¿Todo bien? Acá estamos. Bien, bien. Muchas gracias, Raulo, por esta oportunidad. Me encanta lo de Cinta Testigo, porque me encanta que del tiempo después cada uno lo que dijo quede grabado y después no diga que no lo dijo, ¿no? Es un lindo souvenir, Exacto. según cómo te portes en la vida. Me encanta. Yo creo que es más, se debería cada 2 años volver a publicar y reemitir cada uno de los Hemos usado audios. de los programas grabados. Hemos usado audios de gente que decía una cosa y después, evidentemente, de hecho, Cinta Testigo nace de ahí, de gente que por ahí decía una cosa en campaña y que después no terminaba haciendo lo mismo, ¿no? O por lo menos, si cambió lo que dijo, que pueda venir y decir, mirá, lo cambié por este motivo, lo fundamente. Si tiene un fundamento válido, puede pasar, ¿no? Hay muchas vicisitudes en la vida, muchas Se cosas. puede cambiar. Que puede, pero bueno, tenés que fundamentarlo, ¿no? ¿Cómo te llevas con la campaña estos días? Digo, ¿cómo lo haces como para meterlo ahí con el laburo? ¿Sos padre de 3 niñas? Sí, sí. Bueno, la verdad que esto viene en marzo, esto arranca en marzo, cuando uno empieza a armar y hacer el armado justamente de lo que va a ser la campaña electoral, de lo que va a ser la lista, la conformación de la lista, empezar a reagrupar a la gente. Si bien nosotros a partir del 2021 venimos teniendo presencia dentro del Consejo Deliberante, obviamente que cada 2 años nos preparamos nuevamente para una nueva puesta en escena. Sí. Y en marzo es donde uno arranca y llegan estos últimos 30 días donde justamente la campaña electoral a modo legal por la Junta Electoral de la provincia empieza con mayor auge y con mayor presión, porque hay que presentar documentación, papelería dentro de la Junta Electoral, el armado de las boletas y empezar a ultimar todos los detalles para llegar al 7 de septiembre con todo armado. Sí. Es un trabajo, pero se hace con mucho entusiasmo, mucho compromiso, y eso es lo que te contagia y te lleva a querer seguir adelante con este proyecto que es la Agrupación Comunal Transformadora. ¿Por qué te eligieron? ¿Por qué hoy sos el tipo que está en los carteles? A ver, esto surge ya en el 2021. Yo milito en la agrupación desde el año 2018, cuando la agrupación se vuelve a conformar, después de un par de años de estar ausente dentro de la contienda electoral, se vuelve a rearmar. Ahí me acerco a la agrupación por ser conocido de varios de los integrantes hoy mismo de la agrupación y empiezo a participar activamente dentro del espacio. Mi primera función fue ser presidente de la Agrupación Comunal Transformadora, presidente de la comisión directiva de la agrupación, que para mí era un desafío enorme para poder estar a la altura, ¿no? Y a partir de ahí empecé a participar en cada una de las elecciones, en diferentes lugares, Sí. como consejero escolar, como tercer candidato a concejal en el 2021, como primer candidato a concejal en el 2023, acompañando a Juan Pedro Arabarco como candidato a intendente, Sí. donde no logramos esa elección como hubiésemos querido. Y hoy me toca hacer la cara visible. La cara visible creo que tiene que ver con un trabajo que uno viene haciendo dentro del partido, donde la gente empieza a confiar en uno, la gente misma, ¿no?, de la agrupación, los afiliados, empieza a confiar en que va por ese lado, que confían en uno. Y bueno, yo agradecido, ¿no?, porque es lo primero que necesito, ese acompañamiento de mi gente o de la gente que estamos involucrados en lo mismo. Y después del resto de los vecinos. Vamos a hablar del ACT en un ratito, porque digamos que tiene una particularidad el ACT que no tienen otras plataformas. Pero quiero meterme un poco, hacerme una visita guiada por tu vida. ¿A qué colegio fuiste? Mi vida pasó por el barrio 9 de Julio, asistí al Jardín 902, que está en la avenida 75, cuando la calle 75 era de tierra, hace ya un tiempo largo. Mi primaria fue en la escuela 19, y de ahí pasé, en ese momento no había secundaria en el barrio, no estaba la posibilidad tan cercana de poder hacer. Había que ir al centro. Había que tomarse un y era colectivo. lejano. Uno iba, no sé, me toca ir a Pulsen a jugar al fútbol y uno cree que es cerca. Era, Viendo la distancia de Buenos Aires, por ejemplo, decís, che, no te puedes quejar, estás a 20 minutos. Exacto. Pero en aquella época, Sí. no sé si era por los medios de transporte o qué, pero había que venir al centro. Sí, la verdad que era un desafío. A ver, cuando sos chico es una aventura, ¿no? Claro. Subirte al colectivo, bajarte en el centro, lo vas disfrutando, vas mirando, vas conociendo. Y me tocó ir al colegio industrial. Mis padres eligieron ese colegio para mí en primer año, una escuela técnica, y fui a ese colegio, al ex industrial, que es donde está la técnica 2 ahora, al lado del puente colgante, y ahí realicé toda mi secundaria hasta llegar a 6º año de electromecánico. Ok. ¿Ahí saliste maestro mayor de obra o no? No, técnico electromecánico, justamente. Había tres carreras. Y vos elegiste esa. Exacto, y yo elegí técnico electromecánico, de lo cual no me dedico a nada de eso. Claro. Porque después
estudié educación física. Al otro año que debía que estudiar y elegir una carrera, gracias a Dios tenía la posibilidad del acompañamiento de la familia, de que el estudio era la posibilidad de garantizarme herramientas. Y yo siempre digo que es la evolución de la especie en mi familia, ¿no? Mis viejos hicieron la primaria a cuentagotas, nosotros hicimos la secundaria y un terciario, y mis abuelos antepasados habían hecho primero y primero inferior en esa época. Entonces va sucediendo que va evolucionando la especie de la era, por así decirlo, y en buena hora, y ya mis hijas, por ejemplo, han podido ir a una universidad pública, que como fue la de La Plata, que tengo una hija que es médica, recibida, y ya tiene 29 años. Así que ha evolucionado ¿cómo se dice? La dinastía de la era, ¿no? Juan, tema política. Sí. ¿Se hablaba en tu casa? ¿Tus viejos militaban para algún partido? No, solamente lo que mamé mucho de ellos era el compromiso con diferentes lugares. A ver, la cooperadora, por ejemplo, ¿no? En esa época existía la cooperadora de la escuela 19 y yo lo veía a mi papá que venía de trabajar y se iba a la reunión de la cooperadora. O que era el vocal de la cooperadora, o que era el presidente de la cooperadora ese año, en la comisión cooperadora. Y que después, los fines de semana, si había un evento, íbamos con la cooperadora para hacer una venta de choripán, una venta de empanadas, me acuerdo. Se movían, se metían, gestionaban. Y yo lo miraba a mi viejo y digo, pero papá, vamos a irnos al parque a pasear. Y no, tenemos que ir a la rural, porque vamos a hacer choripanes para vender, porque eso vamos a construir las aulas que le faltan a la escuela 19. Y bueno, de chico, a veces me fastidiaba, pero después la pasaba muy lindo, disfrutaba mucho eso. Y se compartía mucho ese trabajo sin rédito económico, que tiene un rédito más que nada social, y era por ahí. Y después a mi madre, de verla también en la Asociación de Fomento, en la Unión Vecinal del barrio 9 de Julio, que había una biblioteca, funcionaba una biblioteca, y a la tarde ella atendía la biblioteca, también de 2 a 5 de la tarde. Entonces, uno mamó eso, no mamé lo de un partido político. A partir de ahí empecé a entender que involucrarse tenía un sentido y veía los cambios que se podían generar con tan poquito. Y eso fue lo que me llevó después, con el tiempo ya de grande, a acercarme a la agrupación Comunidad Transformadora. Casi que no tengo ni que preguntártelo, digo, ahora entiendo por qué por la ACT, digo, porque no una línea, no en el peronismo, no en el radicalismo. No se hablaba de peronismo ni de radicalismo, si bien tenían sus ideologías, pero no había algo, no había un fanatismo. Bien. Nunca hubo un fanatismo. Ya te digo, se hablaba de esto, ¿no? De cómo vamos a hacer el domingo para juntar plata con la cooperadora, qué buena contribución. Y así se hicieron las obras que se hicieron con la cooperadora del barrio 9 de Julio. Docente y guardavidas. Sí. ¿Qué crees con tu formación que podés llegar a sumar? Y bueno, atado a esto te pregunto si crees que un concejal tiene que tener algún tipo de formación, por lo menos básica, como para aportar lo suyo. Entiendo. A ver, lo primero que tiene que tener es compromiso. Un concejal tiene que estar comprometido con la causa que va a asumir y con el rol que va a desarrollar y saber qué es lo que puede y hasta dónde puede y qué es lo que le corresponde, ¿no? Cuáles son las atribuciones y las obligaciones que tiene un concejal. Obviamente que la formación es muy importante porque esto te permite también poder conocer. Pero para eso también uno representa un espacio político, donde el espacio político por lo general conjugan un montón de profesiones y cada uno es un asesor, por así decirlo, de diferentes sectores. Sí, en el caso de la CT habrá algún abogado que te asesorará en exactamente. temas legales. Betiana, por ejemplo, quien me sigue en la lista, es abogada. Tengo gente que está muy ligada al puerto también, que trabaja en la zona portuaria, que entiende cómo funciona, cómo se debería desarrollar. Hay chicos que son ingenieros agrimensores, entonces también nos pueden empezar a diagramar esa planificación, esa zonificación que se ha hecho Vox Populi de toda la campaña electoral de todos los partidos, que queremos una nueva zonificación a raíz de lo que pasó con la Maltera, y de algo que es una demanda que tiene la ciudadanía y el distrito de Necochea para empezar a desarrollarse con un sentido, ¿no? Entonces, dentro del partido, de la agrupación, tenemos una conformación de un montón de actores que son de diferentes sectores. Yo puedo saber de educación, justamente, o puedo saber de cómo es el servicio de guardavidas en verano, ¿sí? Eso a mí me brinda esa seguridad y esa posibilidad de conocer, ¿no? ¿Qué le está faltando al sector de guardavidas para hacer un mejor seguro, una mejor seguridad en playa? ¿Qué le está faltando a la educación para poder apuntalar? Y en el resto tengo que trabajar justamente con mi gente para poder tener y conocer cada uno de los temas, ¿no? No es tan fácil y está bueno nacer agua después.
¿Por qué no en el privado y sí en el Estado? Viste que la crítica general en la que caen todos los que se postulan y los que ya son Sí. políticos es, se mete porque quiere vivir del Estado. Mirá, bueno, a mí me pasó al revés. Tuve siempre en gestión pública el estudio, ¿no? Mis herramientas me las dio la gestión pública. Y cuando egresé del Instituto 31 de Educación Física y también de Gestión Pública, comencé a trabajar en gestión privada, porque fue mi primera oportunidad de trabajo y lo hice en el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Sí, porque al otro tenés que aplicar, hacer el recorrido de... Exacto. Primero agarras una Yo suplencia. tenía justamente una necesidad laboral, me surge la posibilidad de trabajar en el Colegio de Hermanas, que está en la calle 60, y empiezo a hacer mi carrera ahí, con lo cual cada vez empecé a tomar más horas, y trabajo en el Colegio de Hermanas y en el Divino Maestro en Quequén. Me quedé trabajando en gestión privada. Ok. ¿Sí? A lo cual valoro muchísimo, como también valoro la gestión pública, porque fue la que a mí me dio todas las herramientas y creo que hay que revalorizarla y darle mayores herramientas a los diferentes establecimientos educativos del distrito. Pero bueno, esto de gestión estatal, yo me involucro hoy, más allá de que sea del Estado, un concejal que tenga que justamente representar a los vecinos dentro del municipio, me involucro porque quiero modificar lo que pueda y esté a mi alcance con las atribuciones y obligaciones que puedo tener como concejal. Es ahí donde me empecé a No involucrar. vas por la plata. A ver, tengo 49 años, ya tengo 24 años de carrera en la docencia. Algunos opositores de otros bloques creen que yo no asumí por Juan Pedro, porque Juan Pedro Arabarco cuando renuncia, Sí. yo era el tercero en la lista, y yo no asumí porque yo estaba trabajando ya en la escuela con mis obligaciones, y muchos pensaron que yo no agarraba el consejo porque ganaba más plata en educación. Y lamentablemente no saben lo poco que ganamos los docentes, ¿entendés? Me convenía trabajar de convenido? concejal. ¿Sí? Sí, económicamente me convenía. ¿Y, Primero, y querés contarnos por qué no agarraste en aquel momento? yo no agarré, esto fue en el 2024. Yo ya había arrancado el año, Juan Pedro se toma una licencia por 60 días primeramente, por una emergencia de salud, que se va a trabajar como médico generalista al interior. Sí. Quien seguía en la lista era yo, que podía haber hecho esa suplencia por 60 días, y yo ya estaba trabajando en las escuelas con mi carga horaria como docente de educación física, con mis alumnos, con mis grupos, y quien me seguía en la lista, la cuarta, porque no se trata de personas, sino se trata de una lista, justamente conformamos una lista. Sí. Era Rosario Roldán, quien es hoy la actual concejal. Ella hace esa suplencia por 60 días, y luego a los 60 días Juan Pedro vuelve a pedir otra licencia. A lo cual le digo a Rosario, ya hiciste 60 días, partidariamente lo hablamos también en la agrupación, que esté yo o que esté Rosario, no modificaba, simplemente era la persona, si no estamos haciendo que es la lista de un candidato, y esta es la lista de uno de los vecinos. Así nos nombramos nosotros. Entonces, que esté Juan Pablo de la Era o que esté Rosario Roldán, iba a ser lo mismo porque va a representar a la agrupación y a lo que representa el espacio. Juan Pedro luego renuncia, ¿y qué le voy a decir a Rosario? No, Rosario, ahora déjame el cargo a mí, porque vos ya hiciste la suplencia. Esto se trataba de egos, no es justamente. Y a mí económicamente me convenía trabajar de concejal que en educación monetariamente. La responsabilidad que tenía con mis educandos, con mis chicos, era mucha. Trabajo en jardín, primaria y secundaria. Y dejarlos a mitad de año con un proyecto que arranca en marzo y termina en diciembre, no lo creía para mí. Es una cuestión de principios, creo yo. De respeto y de compromiso hacia eso, ¿no? En ese momento, teniendo la posibilidad que Rosario estuviera. Pero bueno, eso hoy lo están utilizando algunos adversarios de esta contienda política del 7 para no sé, si quieren embarrar la cancha. Y bueno, allá eso. Primero que averigüen lo que gana un docente y cuánto gana un concejal, y ahí van a poder sacar la razón de ser. Pensé que era uno de los menos apuntados en la campaña. Mirá, me acabo de enterar. Están teniendo un poquito de miedo a la ola naranja. Yo no, es como que no le doy bola a todo eso. Trato de abstraerme de todo Me eso. parece genial. Me hace muy mal. ¿vio? Perfecto. Te quiero preguntar por, a ver, la ACT, digo, tiene la particularidad de ser la lista vecinalista, que no está alineado con los gobiernos tanto de provincia como nacionales. Te pregunto por Javier Milei directamente, dame tu opinión como docente, como ciudadano, como lo que quieras. A ver, me da mucha pena, no soy, como te digo, nosotros representamos la agrupación comunal transformadora, boleta corta, por el distrito, por eso me involucré justamente en la agrupación, porque quiero trabajar y poder modificar lo que pasa en mi distrito. No estamos ajenos ni a la provincia ni a nación. La verdad que cuando este personaje llegó, parecía que las cosas iban a cambiar, y lo único que hizo fue
generar mayor odio, y eso es lo que lamento. Hoy está enfrentando nuevamente otra vez al pueblo argentino con un fanatismo del cual considero que no ayuda ni suma. Creo que se puede construir a través de la paz, no a través del odio. A través del odio no podemos construir nada. Entonces, ha tomado medidas en su momento que seguramente eran necesarias. O sea, en la práctica crees que hizo cosas bien y cosas mal. Digo. Exactamente. A ver, su speech de campaña, cuando nadie se imaginaba que iba a ser presidente, parecía que era el cambio que estaba necesitando justamente este país. Y lamentablemente, con el tiempo, va mostrando que eligió la vereda de enfrente, pero que llegan al mismo puerto. Okay. ¿Sí? Entonces, ni una ni otra nos están ayudando, ni lo que era antes ni lo que es ahora. Entonces lamento eso, no encontrar algo en el medio que no deje de atender justamente la parte social, porque se ha metido con los más vulnerables. Y eso es lo que me da, a veces hasta me da un poquito de lástima, de miedo, de decir por qué la persona tiene que atacar al otro, ¿no? Si yo tengo que ganar atacándote, ya me parece que esto no es fútbol, ¿eh? Okay. No es fútbol. Bueno, ahí dependés un poco también, ahora sí, del gobierno de la provincia. Te pregunto por Axel Kicillof, porque tu labor, digamos, en el día a día depende un poco de las decisiones gubernamentales. ¿Cómo lo ves al gobierno de Axel? A ver, bueno, justamente la contracara de lo que estábamos hablando, ¿no? La contracara de lo que ha pasado en Nación. Y también han elegido un camino que me parece que no lleva a que la provincia haya progresado. Hoy está necesitando todo el tiempo de que Nación lo sustente para poder hacer obras, o por lo menos se esconden detrás de ese speech, ¿no? Que si Nación no me manda, yo no puedo hacer obras. Entonces no logra independizarse como provincia cuando es una provincia que tributa muchísimo por la cantidad de habitantes, que cada habitante tributa mucho con todo lo que se cobra, con los puertos, porque tiene el puerto de Necochea, el puerto de Bahía Blanca, el puerto de La Plata. Entonces a veces dice, o hay una mala administración de recursos, que estamos totalmente dependientes de Nación, o yo no sé nada de matemática, pero si ganás 2, tenés que gastar 2. Y acá pareciera que ganamos 10 y gastamos 20, 25 durante mucho tiempo, entonces claro, nunca vamos a poder asomar la cabeza. Entonces me preocupa el estado de los bonaerenses, me preocupan las rutas provinciales, me preocupa la educación pública, porque no está garantizada la educación pública. A veces te encontrás con escuelas que ha pasado en Necochea, que por una obra que no se hizo en tiempo y forma, quedan suspendidas las clases por tanto tiempo, pasó con el Jardín 902, por ejemplo. Hablo de educación porque por ahí conozco un poco más y te puedo dar. El CEF de Quequén, que hoy no está dando clases en su sede porque tiene que cambiar el techo, y esa obra, en vez de haberla hecho en verano, que es cuando baja la asistencia, ¿sí? la asistencia de chicos y porque se van a las escuelas de verano, no, esperaron que arranque y ahora tuvieron que dividirse, está todo repartido, cuando el CEF hace una acción social importantísima para el distrito de Necochea, como es el CEF de La Dulce, el CEF de Fernández, pero el de Quequén, porque Necochea no tiene CEF, está en Quequén, funciona en Quequén, pero muchos chicos de Necochea van a Quequén. Y muchos chicos de Quequén, la única posibilidad que tienen es estar en el CEF, por la contención que le da, por la oportunidad que le da, y tuvieron que cerrar las puertas, no pudieron abrir, y se están repartiendo en diferentes colegios públicos o edificios públicos para poder garantizar las horas, y no es lo mismo. Entonces, ahí me preocupa, que nos sacamos una foto para la campaña, pero después la realidad es otra. ¿Qué es eso? Yo la verdad que... Dicho esto te corto ahí como para que le demos un lugarcito al gobierno local. Dicho esto del gobierno provincial, del gobierno nacional, la administración local, ¿cómo la ves? ¿Qué crítica tenés? ¿Constructiva? ¿Negativa? Lo que le pasa a la provincia, que depende tanto de Nación, le pasa al municipio de Necochea, que depende tanto de provincia. Sí. Cuando tenemos muchísimos recursos que no hemos sabido, creo, explotar o no hemos sido inteligentes, ¿sí? Un municipio no se mide por la cantidad de terreno que tiene, sino se mide por el uso de los recursos que tiene. Y lo que tiene Necochea, más allá de la dimensión geográfica, son recursos naturales y laborales. Por ejemplo, el campo y el puerto son dos polos industriales. El agroexportador, o sea, el agrario y la exportación. Y a su vez el turístico. O sea, nos hemos criado en una ciudad que tenemos todas las oportunidades y ningún gobierno, porque echarle la culpa a este solo sería muy ingenuo, ¿no? Esto viene ya de hace décadas. Sí. Estamos discutiendo hoy temas en el Consejo que se discutían hace 30 años, en la década del 90,
como el casino, por ejemplo. No es que el casino se empezó a discutir hace 2 años. Hace 30 años salió ayer en el diario, en el Ecodiario, justamente un repaso de la discusión. Un repaso, Sí, ¿sí? sí. De hace 30 años en Necochea se discutía por el casino. Entonces, ¿qué pasó en el medio? El arco político no supo gobernar o no supo llevar adelante justamente los recursos que tiene Necochea. Obviamente que hay una coparticipación que tenemos que recibir como bonaerenses, Sí. que somos, porque le estamos tributando, y ni hablar todo lo que le está dejando el puerto al gobierno provincial. Algo estamos haciendo mal también. Estamos reclamando mal, o le reclamamos poquito, o no reclamamos en la oficina que corresponde, pero a su vez lo que se recauda, porque se han aumentado las tasas, pero el servicio sigue siendo malo. Entonces, aumento las tasas, como se han aumentado con esta polinómica, maldita polinómica, que fue aprobada, menos la agrupación Comunal Transformadora y 2 o 3 que no votamos y no quisimos que sea este el sistema de revalúo de tasas, por un mal servicio, porque no es que mejoraron el servicio. El miércoles pasado, Raúl, fue la lluvia, ¿no? Sí. 70 milímetros, Sí, 60, sí. depende del lugar. Bueno, eso mostró la situación de Necochea y Quequén, del distrito. Lo que pasó, cayó la lluvia, al otro día, fíjate cómo quedó Necochea. Todas las calles que quedaron anegadas, los barrios que quedaron anegados, y no estamos hablando de sectores sociales, no es que el barrio Parque se salvó porque está mejor y el barrio de San Martín quedó anegado. No, quedó anegado de San Martín, quedó anegado el barrio Parque, Villa del Deportista, Villa Zavala, Quequén ni hablar. Pero bueno, es muchísimo. Te paso a los temas tribuneros de los que Dale. hablamos, que se viene Sí. discutiendo hace, que esperemos que si vos lo notás, puedas cortar con estos temas y poder encontrar una solución. Juan Pardo de la Era es el protagonista hoy de Cinta Testigo. Tema casino. Sí. ¿Qué sabés? ¿Qué te imaginás? ¿Qué solución llevarías al Consejo Sí. referido a esta temática que ya ni siquiera, y con el recorrido de las notas, digamos, quizás los que vienen después van corriendo con la ventaja de que yo ya llega un momento que digo, no quiero que me digan que voy a una universidad porque ya no está, No. el proyecto no es ahí. Entiendo. O sea, ya está. Vengo con el cansancio de las entrevistas. Sí. Digo, ¿qué se hace? ¿Se lotea? ¿Se vende? No se puede creer porque hay gente que cree que porque eso esté en manos del Estado hoy, Sí. lo van a poder seguir usando. Yo les digo a toda la gente, pasé ayer corriendo Sí. por el casino. Digo, ¿qué está defendiendo la gente que defiende que eso quede en manos del Estado? ¿Que no se puede usar luego? Si no lo están pudiendo usar ahora tampoco. De Mirá. última, digo, lo que pienso Sí, rápido sí, es sí, esto, sí. y perdón, pero no es mi nota, yo no soy candidato, pero pienso en esto y los comparto. Digo, a lo sumo, no sé, se vende, con ese dinero se hacen obras en otro lado, las calles anegadas, se compra una máquina. Digo, pero algo hay que hacer con ese monstruo ahí. Si vos me dijeras, Raúl, me lo firmás acá y me lo garantizás, Sí. que esa venta de ese lugar va a generar obras importantes para el distrito, pero muy importantes para el distrito, Sí. y me siento a negociar con vos. Pero ¿sabés lo que pasa? Que estoy acostumbrado a ver que se han hecho ventas de terrenos públicos, como fue el barrio Médano, que no le trajeron ninguna obra a Necochea. No es que, O sea, vos, a cambio de un beneficio, lo lotearías. no, a ver, tiene que ser un beneficio Un beneficio para la ciudad, digo, ¿no? En obras. para toda la comunidad. Que de y hecho, muy buena, en ¿eh? la Es muy licitación que buena, pero estaba, yo no creo que estoy- había una parte del pago que se pagaba con obras. Sí, pero si lo que pasa mal es no que tengo entendido. Es muy Después difícil. hay que eso. controlarlo. Sí, es muy difícil. Justamente, cuando el Estado se elige el que tiene que controlar y no controla lo que tiene que controlar con pequeñas cosas que pasan, con concesiones en la playa, imagínate con esto, ¿no? Primero te voy a decir lo que pienso como agrupación política, porque respondo a una agrupación. Hace 30 años, como te decía, salió en el diario de ayer, el 26 de agosto, que hace 30 años la agrupación Comunal Transformadora defendía el casino para que se tenga en cuenta. Hace 30 años, pasaron 30 años, imagínate lo que se puede haber deteriorado con eso. Sí. La gestión de Daniel Molina fue una gestión muy buena porque logró recuperar, mediante concesiones, ¿sí? Concesionar cada sector del complejo casino, auditorium, bowling, Sí. cafetería, pileta, A manos privadas. watt. Exactamente, lo concesionó y lo recuperó. Pasó el gobierno y el gobierno que siguió le dio de baja las concesiones, no continuó con las concesiones, utilizó otro modelo y a partir de ahí creo que se metieron intereses inmobiliarios, ¿sí? Ok. Del sector empresarial inmobiliario, que en buena hora que haya un sector importante que quiera apostar en Necochea, como lo están haciendo en Quequén, en la costa de Quequén, con los edificios y todo eso. O los edificios del 89, que han comprado casas y los edificios para ver el último arbolito del parque, que está buenísimo. Pero entregar esto es hipotecar, me parece, el destino de un sector público que le pertenece a todos. Y ahí es donde yo difiero de la venta del casino.
Yo creo que hay que utilizar una metodología parecida a la que utilizó Daniel Molina, con lo que se aprendió de eso, lo que no funcionó de eso, poder mejorarlo. A eso me refiero. O sea, mantenerlo en el municipio y concesionarlo. Y sí, porque no lo puede mantener el Estado, como lo dijiste vos, ¿sí? Como un bañario, fíjate que los bañarios que Bien. han quedado pasado a Yo mano tengo otra municipal- pregunta, ¿puedo ir Sí. más allá? Sí. ¿Tenés algún empresario que quiera invertir una carretilla de dólares a cambio de una concesión que no sabe si a los 30 años se la sacan o no? No, no la tengo, no lo tengo. No tengo ese contacto. ¿Lo crees viable? Pero- Digo, pero- vos lo harías como empresario, tenés un ahorro. Está No- bien. No sabes si a los Sí, 30 sí, años te lo van a entiendo. sacar. Han pasado Te entiendo, concesiones, te entiendo. licitaciones que se han prolijado muchísimo, se ha invertido mucho dinero. Sí, sí, y sí. después del plazo, puedo tener un derecho a la renovación o no, pero Sí. yo- No, es que justamente Muy inviable. las concesiones en Necochea marcan la falta de control por parte del Estado y cómo terminan cada una de las concesiones. Son muy pocas las concesiones que siguen brindando el servicio desde el primer día y han querido mejorar. Hay muchos casos que son muy buenos concesionarios que responden y no se hacen los dolobu, Sí. ¿sí? Y apuestan y siguen apostando en Necochea. Como hay otros que sacan ventaja de eso por no pagar la concesión o por pagar una concesión obsoleta y no cumplir con el plazo de obras. Bueno, ¿Sí? soñá un poco, ¿qué ves ahí? Sueño, No sé, mirá. un hotel, un complejo gastronómico, un shopping, Yo te lo voy a decir. cancha de fútbol. me dijeron Algo una vez. mixto. Para mí algo mixto puede ser. Son 3 manzanas, están Sí. en tres situaciones. Bueno, hay que hacer algo mixto. Quizá una parte se deba vender para restaurar el resto. Ok, Esa puede ser. ok. Y si no, un mix, que puede ser la parte aérea. Vender la parte aérea, la parte de arriba. De donde está el bowling, la parte de arriba habría que ver si es todo posible, si es legal, si a partir de ahí se puede construir en esa parte aérea, Sí. ¿sí? Con un sector que les quede. Y después es también empezar a ponernos de acuerdo todos y decir, che, vamos a el auditorium se dejó quemar o se quemó a un accidente, lo que queda, se cobró un seguro, no sé dónde fue esa plata del seguro, pero al auditorio no fue, por ejemplo, y después cuando vos dejás caer algo es mucho más difícil. Entonces yo creo que hubo también algo adrede en las últimas gestiones que lo lleva hasta que no da más. Por eso estamos como estamos. Pero si Daniel Molina, en 2003 a 2011, que fue su gestión, en 2 gestiones que tuvo, 2 mandatos, Sí. logró hacerlo funcionar, no estaba tan equivocado. Entonces yo creo que hay que entender que es un espacio público. Hay que entender que así como está no lo quiere nadie. Ni Raulo, ni Juan Pablo de la Era. Sí. Y te da tristeza pasar y verlo así y decís, esto es la decadencia de Necochea porque es la Fostal, ¿no? Sí, claro. Pero hay tantas cosas que han dejado caer acá en Necochea que me preocupa realmente la situación en la que vivimos, porque creo que a veces se deja adrede para que un sector solo se pueda sacar tajada de eso, ¿no? Bien. Parque. ¿Intervengo No, o no intervengo? No, el parque hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Para mí es fundamental. Creer que en el parque mañana va a ser Mar de las Pampas, estamos totalmente equivocados. Eso es una locura galopante también de otro sector empresarial que quiere caer sobre eso y de este gobierno que a veces creo que tiene intención de eso. Es una reserva natural, la gente elige Necochea y va a elegir Necochea. Cuando vos, Raulo, no estés en Necochea, lo van a elegir por el parque que tiene. Cuidémoslo, como el río, por la playa. ¿Servicios no? A ver, tengo entendido que un estudio que se hizo también en la década de Daniel Molina marcaba que ya estaba saturado en la cantidad de concesiones que tenía y de intervenciones que tenía. Ok. ¿Sí? Ya en esa época, te estoy hablando hace 20 años atrás. Entonces, vayamos a los profesionales, utilicemos los colegios, este colegio o las universidades públicas, utilicemos esas herramientas para que nos digan el estudio, impacto ambiental que tiene y cómo mejorarlo o cómo preservarlo sería. Ok. Sí creo, Raulo, que después del camping municipal hacia Los Molinos, ¿sí? Que no hay forestación, Sí. ahí podemos planificar, ¿sí? Un polo productivo, un polo de desarrollo turístico, privado, sector de concesiones, y nos vamos para allá. O sea, ¿por qué? Hoy si vos vas a Los Ángeles, fíjate la cantidad de gente que ha elegido Los Ángeles y no tienen ningún servicio y está todo desmadrado. Entonces, fíjate si después del camping municipal hacia Los Molinos, que es la última cancha, la calle del campo de Cirano, Sí. Cipriano, perdón, Cipriano, sí, Cirano sí, de sí. la heladería. Antes del parque eólico. Exacto. Ahí, mirá si no se puede desarrollar justamente un loteo que eso garantice la preservación del parque, mejore, lleve obras. Los molinos eólicos no trajeron tampoco mucha obra para la ciudad, ¿eh? Más allá están los molinos, que los vemos ahí dando vuelta, pero no sé, no nos genera la electricidad y tampoco no hay una obra que diga, no, llevó el asfalto hasta allá.
creo que va a llevar años tratar de entender por qué se puso eso ahí y qué beneficio nos trae como ciudad. Después vamos a tener que investigar quiénes estuvieron, quiénes lo aprobaron, como pasa todo en Argentina, Exacto. que después de 10, 12 años te das cuenta que por ahí estuvo mal. Respecto a la maltería, terminó el tiempo, es el sonido de los 30 minutos de nota, parece perfecto. pero vamos a seguir unos minutos más Sí. porque quiero preguntarte sobre la maltería. ¿Qué opinión tenés? Bueno, ¿Estás al tanto de todo el sí, tema? sí, de la estamos al tanto. aprobación de la zona Hemos industrial. tenido- Sí. Primero, como hablaba el otro día con un par de vecinas de la Ribera. El río es de todos, no es de la gente de la Ribera solamente. El río Ok. nos pertenece a todos, es todo el distrito. Arranca por donde arranca Sí. y viene pasando por la Dulce Fernández y todos los que pueden sacar provecho. El río nos pertenece a todos. Eso es pertenencia de todos los del distrito de Necochea, necochenses, quequenenses, de ambas márgenes, nos pertenece a todos. Hoy, lo que pasó ahí, y es lo que le pasa a Necochea, es que la falta de zonificación y de planificación a futuro, que no la tuvo, o que la tiene muy obsoleta, porque todos sabemos que viene el año Década del 80, 80, ¿verdad? sí. Bueno, ¿qué pasó? El turismo tomó un lugar, y la gente eligió vivir en un lugar, ¿sí?, que estaba desolado, que no estaba aprovechado, y empezó la gente a invertir. Entonces, yo digo, le ganó a la zona industrial que supuestamente tenía desde el año 81, porque esa zonificación es zona industrial del lado de Quequén, le ganó el La vecino. inversión privada y el vecino. Exactamente. Y se desarrolló un polo turístico que hoy es la Ribera, que es producto de todos los vecinos que viven en la Ribera, que lo ganaron ellos. No lo ganó ningún gobierno, lo ganaron ellos con cada uno una casita, otra casita, dos casitas, con creer, con la convicción, con la mirada, con irse a vivir ahí. Entonces, Y si fueses gobierno y vienen a reclamarte y te dicen, ¿cómo vas a poner una maltería ahí? No, ¿Qué les dirías? Pues legalmente está todo... hago una conferencia de prensa y le digo al vecino, Falta el mirá, informe de la OPDS, ¿no? Pero Sí, falta el informe. legalmente está todo vecinos, tirar abajo este contrato con la empresa nos va a hipotecar en tanta cantidad de plata y la vamos a tener que pagar entre todos. Hacemos una vaquita, se la pagamos y la sacamos la maltería ahí. Para mí la maltería sí, pero no ahí. Ok. La maltería sí, pero no ahí. Y quiero aprovechar este momento porque esto pasó en diciembre del 2024, cuando el Ejecutivo bajó el proyecto de la venta de tierras, ¿sí?, al Legislativo, y de la forma express que se trató todo, donde me hago responsable, Juan Pablo de la Era, como integrante de la agrupación comunal transformadora, porque no mi haberla bloque leído. votó por la venta de tierra. Me hago responsable. Hoy me doy cuenta que no estábamos sabiendo con la certeza de cómo iba a ser, porque se aprobó la venta de tierras, ¿sí?, de 2 calles por 85 millones de pesos, que dicho sea de paso, pedimos un pedido de informe para ver dónde está esa plata. ¿Sí? Sí. ¿Eso eran ¿O qué tierras fue? municipales o eran tierras privadas? No, las tierras eran privadas, pero el loteo, Sí. ¿sí?, que no estaban abiertas las calles, son municipales, se le pagó al municipio. Ok. Entonces, el proyecto que baja es por la venta de calle. Entonces se venden las calles. Después aparece el otro proyecto, que eso pasa por otro orden, ¿no?, por otras direcciones que corresponden. Ojalá el OPDS, que es un organismo de la provincia, se expida, que es un impacto ambiental en todo sentido y que se tenga que reubicar. No sé si va a pasar, Raúl, pero Ok. bueno. Pero es lo que vos crees sobre el tema. Y sí, la verdad que sí, pero no por la gente de la Ribera sola, sino por todos los necochenses. Creo que eso es porque esa es la parte. La industria turística que podemos desarrollar ahí, Sí. puede llegar a también ser una industria impresionante, incalculable, porque imagínate la cantidad de kilómetros que tiene la Ribera del margen de Quequén. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, tenés 5 que no están aprovechados hoy, que son los que se aprovechó de la margen de Necochea. exactamente. 5 kilómetros, Tal que está cual. el puente Taraborelli Tal desde cual, del tal Valle. cual. Te meto en candidaturas testimoniales. Sí. Te pregunto si la tuya es una. No. No, y Asumís tampoco. en diciembre. No, sí. Sí, si la gente te acompaña, asumís. Sí, si la gente me acompaña este 7 de septiembre, acompaña a la lista de la agrupación comunal transformadora, soy primer candidato, voy a asumir el 10 de diciembre como corresponde y voy a tratar de cumplir mi mandato, a no ser que la vida me depare otra cosa Bien. a nivel salud, ¿no? Dicho esto, no estás de acuerdo con la gente del ACT, te peleas con Betiana, así, pero irreconciliable. No se Sí. pueden ver, no se pueden, pero ni siquiera te bloqueo de WhatsApp. Sí. Tienen ideas, pero totalmente confrontadas. Ya le pasó a la ACT. Sí, Que nos pasó te digo la verdad. 3 oportunidades ya. Bueno, me pareció rarísimo que pase en la ACT. Creo en lo orgánico del ACT, entonces como que entiendo que la gente que está ahí no está ni siquiera por un interés, es un partido vecinal, no estás alineado con nada.
Qué raro que le haya pasado esto de entrar en un desacuerdo y armar una banca unipersonal al ACT. Me pareció raro. Sí, sí, a mí también el día de hoy me parece raro, pero pasó, así Sí. que es real. ¿Qué ¿no? haces vos? ¿Te armás una bancada unipersonal si No. estás en un desacuerdo? ¿Te vas del ACT? No, quiero que esta cinta testigo me sirva para justamente que vos me lo marques. Si vos el día que mañana lees un diario, un portal, Juan Pablo de la Era pegó un portazo y se llevó la banca, Sí. me pegues un tirón de oreja y hagas una semana entera el programa poniendo lo que digo acá. La foto En de- cinta testigo digo que voy a renunciar, si no me pongo de acuerdo con la agrupación como la transformadora, renunciaré a la banca y le dejaré la banca al partido, le pertenece al partido. Por eso, después de lo que nos pasó, nosotros hemos trabajado en el rearmado de la carta orgánica. Los grises que tenía la carta orgánica, porque Sí. una carta orgánica por ahí, con un tiempo de otra gente, ¿no? De otros pensamientos, de otras, por lo menos de otras convicciones, Sí. la hemos reformado y es lo próximo que vamos a presentar a nivel de la Junta Electoral, a nivel partidario, ¿no? Hemos reformulado la carta orgánica para que no vuelva a pasar. Sierra me dijo que tiene la renuncia firmada. Que es una modalidad que ellos encontraron para. No me voy a. También les pasó hace poco. Que dijeron, no, tengo la renuncia firmada a la banca, si yo estoy en desacuerdo. Lo me voy. mismo, el mismo camino va a tomar la agrupación como la transformadora a partir del 7 de septiembre, cuando después de la elección sepamos la cantidad de votos que obtuvimos y la cantidad de bancas que podemos obtener. A partir de ahí hasta el 10 de diciembre, antes de asumir, se harán los trámites pertinentes para justamente dejar la firma a nombre del partido. Bien. Quiero decir que Juan Pedro Arabarco renunció justamente de esa forma y dejó la banca, ¿sí? Muy loable de él, cuando él vio que su carrera por la medicina era mayor vocación de lo que podía y era mejor herramienta que lo que podía estar haciendo dentro del Consejo, porque sintió que no estaba logrando lo que él quería como persona y que no estaba aportando, porque sus ideas eran magníficas, pero dentro del Consejo no había acompañamiento del resto de los bloques, dio un paso al costado y le dejó la banca a la agrupación como la transformadora. Nos pasó en 3 oportunidades. En la década del 90 nos pasó y nos volvió a pasar ahora en la década del 2020. Bien. ¿Dónde votás, sabés? Sí, voto en la escuela número 6, calle 69, entre 48 y 50. ¿Te queda cerca? No, me te queda- jugó una buena pasada la IA? Porque viste que ahora cambiaron todo. Sí. No, me queda lejos. Ya me quedaba lejos las otras Ok. escuelas también. Pero me queda lejos y bueno, es importante que la gente por favor averigüe para que no se lleve esa sorpresa, porque siempre voté en el Capuchino, voy a seguir votando en el Capuchino. No, han cambiado todos. ¿Dónde voto? Estacioncados.com. Ahí está en Exactamente. nuestra Confíen, página. confíen en Raulo y después si no votan ahí, vengan el lunes a Raulo. No, está ahí en la página que pueden poner con su DNI, se fijan dónde votar. Juan Pablo, gracias. No, muchas gracias a vos y quiero la cinta testigo grabada para que me repliquen la Souvenir, cabeza. ahí se lo lleva. Juan Pablo de la Era, el protagonista en este viernes, 11:49 de la mañana en la República Argentina, así pasó un nuevo capítulo de Cinta Testigo.